Continuamos en Para Alquilar Balcones. Lo decíamos en el bloque anterior. Bueno, todo el día de hoy se vieron imágenes de Javier Milei en Nueva York. Ahí está. ¿Quién fue el rebe de Lubavitch, el líder judío cuya tumba visitó Javier Milei? Y es lo que veíamos antes, tras ser electo presidente. El futuro mandatario inició su viaje a Nueva York con una actividad personal. Tiene una connotación más espiritual que de otras características. Había anticipado, claro, el presidente electo su relación con el judaísmo. De eso estaremos hablando ya mismo con Emanuel Taub, doctor en ciencias e investigador del CONICET, especialista en pensamiento y filosofía judía. Hola, Emanuel, ¿cómo te va? Bienvenido para Alquilar Hola, Balcones. Diego, todo bien. Bueno, qué bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, por suerte, muy lindo charlar contigo nuevamente. Bueno, contanos un poco, ¿no? Primero que nada, ¿quién fue, no, este rebe que hoy, cuya tumba fue a visitar Javier Milei en el día de hoy? El rebe de Lubavitch fue el líder espiritual más importante que tuvo la comunidad de Lubavitch durante el siglo XX. Se le concedieron, además de sus estudios y su sabiduría, algunos, no milagros, pero sí hechos de sanación, y se lo iba a visitar todo el tiempo, justamente para saber un poco más sobre la vida judía, especialmente de la comunidad ortodoxa de Chabad Lubavitch, ¿no? Una comunidad que ha crecido enormemente a partir justamente de su figura. ¿Digo bien? Exactamente, sí. Sí. Una figura cuasi mesiánica dentro del mundo judío de Chabad Lubavitch. Un personaje excepcional, un tzadik, como se dice, un justo, un estudioso. Su padre era talmudista y además era profesor de cábala. Él era un hombre con una gran sabiduría y sobre todo cómo construyó, y podríamos decir de alguna forma, cómo creció el movimiento ortodoxo Lubavitch alrededor de su figura, pero no solo alrededor de su figura, sino desde su figura hacia todo el mundo. O sea, hay como una jerarquía dentro del mundo de Chabad, y sobre todo tiene que ver con quienes estuvieron cerca del rebe. Y yo creo que el movimiento de Chabad no hubiese crecido lo que ha crecido si no hubiese sido por la figura del rebe durante el siglo XX, sobre todo enviando otros rabinos y otras figuras a diferentes partes del mundo. Ahora, Emanuel, yo soy de la Cole, pero la verdad que no tengo mucho conocimiento al respecto. Tengo la sensación de que en general esta idea de venerar imágenes, ¿no? y de los milagros, tal y como, bueno, un poco se habla en torno a esta figura, no es muy del judaísmo. ¿O sí? Y yo tengo mala data. Sí, y vos tenés la data incompleta. A ver. Porque justamente lo que se deja de lado y lo que no se suele estudiar dentro de las instituciones judías, ya sea de otros movimientos, tanto el conservador como el reformista, en el Instituto Reformista estudian conmigo, es la historia de la tradición interpretativa de la mística. La mística judía que nace en el siglo II, que va creciendo primero como pequeños grupos a la sombra, y entre el mediado del siglo XII y mediado del siglo XIII nace la cábala. Y cuando nace la cábala, todo se transforma. O sea, es más, el primer libro de mística que tenemos, que es de esos siglos, dos más o menos, sí, es el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Luego pasa a ser un libro de magia. Lo que pasa es que lo que es magia para el judaísmo no es lo que entendemos como magia tradicionalmente. No hay un sombrero donde salen palomas, sino que hay justamente lo que se entiende por magia, serían dos vías. Una, poder convocar a un ángel para que ese ángel haga lo que uno necesita o uno pide hacerlo. Eso
hay libros con los conjuros, o sea, hay exorcismos dentro del judaísmo también. Sí. Y después, por el otro lado, la magia también se entiende como, que eso es talmúdico, como que los justos pueden crear un mundo justamente por ser tzadikim. Y ahí está todo el tema del golem, ¿no? Que nosotros lo conocemos como parte de la literatura, pero el golem es una creación mágica a través de las palabras. Y ahora, Emanuel, hablabas de Kabbalah. ¿Qué es la Kabbalah para el que está del otro lado y que, bueno, que ha escuchado muchas veces? Escuchamos muchas veces a Madonna también, muy seguidora, o Reina Richie. Sí, la Cábala es el movimiento, o sea, es parte de la mística judía, no es la mística judía, sino que nace en el siglo XIII a través de un libro fundamental que es el Zohar, el libro del esplendor, y transforma todas las tradiciones místicas que venían hasta ese momento como un punto de llegada y un punto de partida que es toda una nueva tradición en la que se lee el texto bíblico desde la visión y la mirada, o sea, se utiliza otra interpretación para leer los textos tradicionales, o sea, el texto bíblico, y esa interpretación es mística, o sea, ellos entienden, o por lo menos se preguntan, qué es lo que había antes de la creación, ¿sí? Y justamente la respuesta es que Dios tuvo que dar un espacio en el universo para poder salirse de sí mismo y desde ahí emanar, o sea, nacen las 10 emanaciones y desde ahí crea lo creado. Esa mirada es totalmente novedosa y hay una lectura novedosa del papel de lo femenino de Dios, Quiero ir ahí, quiero ir ahí un minuto, ¿no? Porque justamente también desde siendo outsider, ¿no? Yo tengo una mirada como que desde ahí lo más, si quiere, ortodoxo del judaísmo es de alguna manera conservador en ese sentido. La figura de Javier Milei tiene cosas conservadoras y cosas absolutamente revolucionarias, innovadoras o bueno, libertarias, según él señala. Sí. A mí me parece sumamente interesante lo que está pasando. A ver. Es el primer candidato y ahora presidente de la Argentina que en lugar de ir al Vaticano va al Ogel del Rebbe Lubavitch, o sea, que en lugar de ir al saludo con el máximo pontífice de la religión católica, que en teoría es la religión del Estado argentino, va a la tumba del máximo referente del movimiento ortodoxo de Chabad Lubavitch. Ahora, mi pregunta, también cuando lo pensé y cuando lo miro y cuando lo veo, es ¿qué encuentra Milei en el judaísmo? Y yo tengo por lo menos una hipótesis, a ver, una respuesta que me parece que es interesante, y es que el movimiento libertario y el liberalismo, si no se pone o no construye un límite propio, deja todo en manos de justamente el mercado. Y el mercado, ¿sí? Y me parece que hay algo que es interesante que encontró Milei, y es que el judaísmo le pone un límite ético a justamente lo libertario y el liberalismo. Ahora, a ver si entiendo, porque me interesa, porque uno lo escucha a Javier y la verdad que no da la sensación de buscar ese límite, ¿no? Digo, desde su mirada económica, el mercado todo lo resuelve. No dice, bueno, mirá, hay cierta desigualdad que el Estado, porque él no cree en eso, digamos, no cree en un Estado que viene a igualar oportunidades. Él más bien, justamente, es anarcocapitalista, dice, no cree. Todo el mercado es justo, casi en términos, podríamos decir, de un dios. Sin embargo, vos decís que se engancha con el judaísmo a partir de a ver si le empieza a poner algo de límite a esa mirada. Pero no sé si es solamente un límite, es
traer de alguna manera la ética dentro de la lógica liberal, ¿sí? Ah. Que eso no sirve para poner límite al mercado, pero sirve para ponerse límite a él mismo. Y Emanuel, ¿y cómo ves para adentro, ¿no? Para la comunidad esto que está ocurriendo? Porque también esto genera ruido, ¿no? Dentro de la comunidad hay justamente por ser una figura polémica por muchos de sus dichos, a priori uno pensaría, bueno, la comunidad vería con muy buenos ojos que a un candidato a presidente, ahora ya electo, sea pro-Israel, pro-causa de Israel, que hable de incluso establecer la embajada en Jerusalén. Además, en medio de un conflicto muy, muy delicado que se está viviendo por estas horas en Medio Oriente. Sin embargo, hay ruido también adentro de la comunidad. ¿Cómo lo ves vos como parte de ella? A mí, en un principio, me sorprendió. Traté de hacer preguntas y averiguar un poco. Sé que no hay, por lo que entiendo, un deseo de conversión al judaísmo. Lo que hay es un estudio de las fuentes judías hace bastante tiempo que él mantiene dentro de las escuelas rabínicas del movimiento Lubavitch. Después, creo que la comunidad se está acomodando a ver qué genera que nuestro presidente, o sea, recién electo, tenga una relación tan estrecha con la ortodoxia judía, porque además no es solamente el judaísmo, es Claro. la ortodoxia judía, ¿sí? Igual que la ortodoxia liberal y que la ortodoxia libertaria. Bueno, ahí sí hay un hilo conductor. Ahí sí hay un hilo Exacto. Y se verá si eso genera algo o no genera nada. Por lo menos me imagino que generará un embajador. Y escúchame, Emanuel, hay quienes incluso lo ven peligroso. En las últimas horas también leía un tuit de, creo que era rabino también, que vive en los Estados Unidos, que hablaba de cierto peligro en esta ubicación que ha tenido Javier Milei, teniendo en cuenta, bueno, lo que está ocurriendo también en términos de cierto resurgir del antisemitismo, geopolíticamente hablando, lo que está ocurriendo en Medio Oriente, como que no... Lo vea con resquemor esto que está ocurriendo en torno a la figura. Nosotros tuvimos a un personaje como Berman que hizo política con la Kipá durante 10 años en la política argentina. Digo, me parece que... Y que era judío, y que desde el judaísmo, o sea, usaba el judaísmo para hacer política pública y para sus discursos. Eso me parece peligroso. Y eso me parece que genera antisemitismo. Porque cualquier hecho o cómo terminó dentro de la política generó justamente una crítica al judaísmo como todo. ¿Y no temés que con Javier pueda pasar eso? No, porque eres el presidente, o sea, no es judío. Y por lo que yo escuché hasta ahora, tampoco se ha manifestado largamente sobre el conflicto Israel y Palestina. Me parece que en ese sentido es bastante cauto. Y bueno, lo que está pasando es justamente en Medio Oriente. Sí, claro. Pero me parece que él tendría que mirar más a este país con la cantidad de indigencia y pobreza que tenemos. Emanuel, te hago la última, pensando en que hay una... Él no cierra la puerta de terminar este paso, digamos, este tránsito hacia, bueno, una conversión al judaísmo. Dijo, no ahora, porque obviamente voy a ser presidente, no podría, bueno, tomarme off en Shabbat, tendría que estar trabajando 7x24. Pero no cerró la puerta del todo. Si él quisiera encarar finalmente después este proceso, para contarle a la gente rápidamente, ¿cómo se hace? ¿Cómo sería? Me acuerdo que nosotros tuvimos un presidente que salió del Islam y se convirtió al catolicismo para ser presidente. Cierto. ¿No? Salió para entrar. Y Milei, básicamente el proceso de conversión de Giur, de lo que se llama Giur en hebreo, que es la conversión al judaísmo, es una etapa
de más o menos un tiempo de 1 año de estudio, y después presentarse frente a un Beit Din, que es un juzgado, digamos, rabínico de sabios, y explicar cuáles son las razones por las que quiere tener una vida judía, y en ese sentido comprometerse al cumplimiento de una vida lágica, por lo menos en el sentido de que él está con la ortodoxia, lo cual sería imposible para un presidente en Argentina. Claro. Además, por lo que yo entiendo, nunca contestó que quiere convertirse ya. Bueno, pero es un proceso que tendrá que hacer eventualmente y que decís, bueno, por lo menos de 1 año, una vez que termine la presidencia. Bueno, veremos. Y si le va muy mal, de los 4, que uno se dedique a estudiar judaísmo. Bueno, es una idea ahí que deja Manuel picando. Bueno, Manuel, gracias. La verdad que siempre es muy interesante charlar contigo, así que nos ilustras un montón. Incluso, viste, a quienes somos la cole, pero viste como de afuera tocamos medio de oído. Pero eso es interesante, o sea, ¿y qué te genera? No sé, digamos. Yo espero que genere cosas para el país más que para el país. Totalmente, pero bueno, no deja de llamar la atención, digamos, realmente es todo muy pintoresco también, digo, ¿no? Y muy llamativo, así que bueno. Bueno, pero el Papa bendice raquetas de tenis cuando se las pasan. Es cierto. Sí, es cierto. Y digamos, para mí el hecho interesante es que no fue al Vaticano, y eso me parece que tenemos que ver, y donde puede haber transformaciones es la relación del Estado con la Iglesia, que me parece que se van a cortar. Mirá, bueno, interesante esto que dejas ahí como título. Bueno, veremos qué sucede y obviamente en tal caso hablaremos, porque sin dudas eso será un cambio, sin dudas, de era para nuestro país. Emanuel, gran abrazo. Interesantísimo como siempre. Otro abrazo, gracias. A vos. Ahí está, Emanuel Tau. Doctor en ciencias e investigador, claro, del CONICET, especialista en pensamiento y filosofía judía, que nos deja, algunas respuestas y otras inquietantes preguntas. Hacemos una pausa, ahora no se vayan quedando.